Muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy. Desde el Foro Peruano por el Agua, que tenemos el honor de presidir desde Aguafondo, el Fondo de Agua para Lima y Callao, y con el apoyo de GWP Sudamérica, hoy podremos compartir este muy interesante diálogo que lleva por título Mejorando la resiliencia hídrica de nuestras cuencas. Quiero agradecer la presencia de nuestra viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, la doctora Raquel Soto, así como de la doctora Beatriz Fuentealba, presidenta ejecutiva de NAIGEN. Por supuesto, a todos nuestros panelistas que forman parte de la red GWP en Perú. A todos nosotros nos une el propósito común de fortalecer la gestión del agua, un recurso vital que conecta a nuestras comunidades, nuestros ecosistemas y, por supuesto, nuestro futuro. Y estamos seguros de que este espacio será una oportunidad para compartir conocimientos, experiencias y compromisos que nos acerquen a cuencas más resilientes y a una sociedad más preparada frente a los desafíos que enfrentamos. Quiero dejar con ustedes a David Eche, nuestro analista de gestión del conocimiento, quien tendrá a cargo hoy la moderación del evento. Gracias nuevamente a todos por acompañarnos. Que tengan una gran jornada. Muchas gracias, Mariela. Efectivamente, lo que buscamos de manera conjunta es la resiliencia de nuestras cuencas. Y para ello, desde GWP Perú, hemos estructurado dos bloques temáticos. El primero enfocado a la gobernanza y políticas públicas y el segundo sobre la seguridad hídrica. Este primer bloque lo va a liderar nuestra viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Raquel Soto. Raquel Soto, actual viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, es bióloga con especialización internacional en evaluación de impacto y riesgo ambiental, así como en evaluación ambiental estratégica. Posee más de 15 años de experiencia en cargos directivos en los sectores de ambiente, vivienda y transportes. Actualmente también ejerce la presidencia ejecutiva del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Adelante, Raquel. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo desde el Ministerio del Ambiente a todos los que se encuentran conectados y también de nuestro señor ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro. Voy a pasar a desarrollar en estos minutos los alcances respecto al tema de las políticas y estrategias ambientales del sector ambiente. No sé si me pueden ayudar, por favor, con las diapositivas. Muchas gracias. Por favor, la siguiente. En cuanto a lo que tenemos con respecto a políticas, nosotros en el año 2021 aprobamos la Política Nacional del Ambiente al 2030, la cual establece varios objetivos prioritarios para nuestro país respecto a cuáles son las prioridades específicamente de nuestro ambiente, cómo tenemos que proteger. Obviamente el recurso hídrico, las cuencas y sus ecosistemas son de gran importancia y se estableció como política pública la disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas que afectan el desarrollo de las personas y la sostenibilidad ambiental, ¿no? Esto obviamente para poder frenar la disminución se establecieron estas metas ligadas básicamente a la conservación y recuperación de los ecosistemas relacionados con el objetivo prioritario 1 y objetivo prioritario 2, a la mitigación y adaptación ante el cambio climático, porque es bien sabido que los efectos del cambio climático también impactan sobre la disponibilidad de los recursos hídricos, y también relacionado con el desarrollo económico sostenible, entre otras metas que establece la Política Nacional del Ambiente. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta que desde el punto de vista de políticas ya se considera a nivel del Estado como política de cumplimiento obligatorio, porque esta política se desarrolló sobre la base de las guías y los procedimientos del CEPLAN, forma parte del Sistema Nacional de Planificación Nacional y obviamente está alineada a las políticas sectoriales
de los demás sectores. Sobre la base de esta política, elaboramos la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, que también desde el punto de vista del ecosistema, el ecosistema hídrico es fundamental para poder obviamente mantener los bienes y servicios. También sobre esta misma política y de manera complementaria y sinérgica se elabora la Política Nacional, Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. Y sobre el punto de vista económico ligado al desarrollo sostenible, siempre teniendo en cuenta el incentivo de las finanzas verdes para poder desarrollar actividades económicas que cumplan estándares ambientales y que reduzcan obviamente la afectación en los recursos hídricos desde el punto de vista de la cantidad y la calidad. La siguiente, por favor. En cuanto a la política nacional, estrategia nacional ante el cambio climático al 2050, luego de un largo proceso, el año pasado se aprobó por Decreto Supremo 012-2024, MINAM, esta política importante para nuestro país, que incluye no solamente nuestras metas nacionales, nuestras prioridades respecto a mitigación ante el cambio climático y adaptación principalmente a los cambios que surgen por impacto, por efecto del cambio climático, sino también para cumplir nuestros compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de París, en el marco de la Convención de Cambio Climático. Desarrolla también instrumentos claves en esta mirada a largo plazo, porque es una política al 2050, ¿no? A diferencia de la política nacional del ambiente, que es al 2030, y está totalmente alineada al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050 que tiene nuestro país. Y también es una política que tiene diferentes tipos de compromisos y servicios a cargo de los sectores. No es una política del Ministerio del Ambiente, es una política multisectorial en donde juegan roles fundamentales el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transportes, que está totalmente alineado a todos los compromisos sectoriales respecto al tema de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, sobre la base de esta política se asienta uno de los problemas que es básicamente la generación de emisiones que venimos desarrollando en nuestro país. Nosotros como país no somos un país industrializado que tengamos problemas de gases de efecto invernadero como otros países desarrollados, pero sí nuestro principal problema es el cambio de uso del suelo, el cambio de uso del territorio, principalmente debido a la deforestación. Entonces, es muy importante que todas las actividades que se desarrollen en nuestro país tengan este criterio de la descarbonización, porque se estima que la descarbonización de la economía brinda un beneficio económico de 140.000 millones al 2050 de dólares. Entonces, sí es muy importante que nuestras actividades se desarrollen con eficiencia, con tecnologías limpias, evitando el cambio de uso del suelo, desapareciendo los bosques, degradando los bosques, afectando los bosques, eso obviamente incrementa el tema de los gases de efecto invernadero. Y como muy bien mencionaban al inicio, ¿no? Lograr ser resilientes, creo que ese es un término así de complejo como lograr tener un desarrollo sostenible. Ser resiliente es un término basado en los procesos de ecología de poblaciones. Tenemos pues como metas 10.2 millones de peruanos alcanzarán la resiliencia, no ser capaces de poder adaptarnos a estos cambios climáticos y cuando tengamos exceso de lluvia, saber qué hacer, cuando tengamos sequías, saber cómo actuar, qué alternativas tener. No, creo que eso es muy importante también el tema de infraestructura, cuando vamos a construir infraestructura, también cómo es que estamos optimizando estos procesos. Y también, obviamente, mantener 54 millones de hectáreas de bosques conservadas en pie, que como les decía, es nuestro principal factor de generación de gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, esta política tiene dentro de su objetivo prioritario único reducir el riesgo climático en los sujetos vulnerables. Ahí se establece como lineamiento fortalecer acciones para optimizar el uso del recurso agua en cuencas hidrográficas vulnerables al cambio climático, ¿no? También nosotros manteniendo en la política de cambio climático siempre el enfoque de cuencas, que es obviamente uno de los criterios básicos e importantes para cualquier tipo de estudio e intervención, ¿no? El límite de la cuenca es el criterio, vamos a decir, más objetivo respecto a cualquier intervención que queremos tener, ¿no? Y dentro de este alineamiento de política hay varios servicios públicos, voy a mencionar algunos más importantes, ¿no? Como por ejemplo, gestionar este registro único
de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, conocidos como MERECE, con información oportuna de acuerdos inscritos entre contribuyentes y retribuyentes resilientes al cambio climático. Este es un servicio a cargo del Ministerio del Ambiente. Por ejemplo, tenemos otro servicio como asistencia técnica en la elaboración de los planes de gestión de los recursos hídricos en la cuenca, que está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, el servicio de información sobre la calidad de los recursos hídricos accesible para la población en general, a cargo también de la Autoridad Nacional del Agua, y también el tema relacionado con la información de los caudales ecológicos. Entonces, también existen, solamente para remarcar como parte de este intercambio, algunos servicios públicos relevantes que están obviamente en el marco de la adaptación al cambio climático en nuestra política del 2050. La siguiente, por favor. Otro instrumento de política importante que hemos aprobado también el año pasado ha sido la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2050, ¿no? El Decreto Supremo 008-2024, que es el principal instrumento de planificación para la gestión efectiva de la diversidad biológica en nuestro país. Y, por ejemplo, uno de los objetivos estratégicos, el Objetivo Estratégico 2, implica minimizar los impactos negativos de la variación de los patrones climáticos en la diversidad biológica. Y estas metas están vinculadas también, obviamente, a lo que es la gestión sostenible del agua. Por ejemplo, en la meta 6 de la Estrategia de Diversidad Biológica se establece que al 2030 el 10% de la superficie nacional de los ecosistemas terrestres, acuáticos, los agroecosistemas, ¿no?, que están relacionados con agrobiodiversidad, y los territorios, ¿no?, ya sean de poblaciones indígenas o comunidades locales afectados por el cambio climático, se encuentran bajo un proceso de restauración con soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces, es muy importante no solamente ver el aspecto de conservación de nuestros ecosistemas representativos en nuestro país, nuestros ecosistemas hídricos en nuestro país, sino también cómo es que podemos recuperar aquellos que se encuentran afectados bajo esta lógica sinérgica entre la conservación y la recuperación. Otra meta importante dentro de la estrategia ligada a la gestión sostenible de los recursos hídricos es la meta 8, ¿no? Al 2030, el 30% de las cuencas priorizadas con programas o proyectos en ejecución sobre siembra y cosecha de agua con reforestación y participación comunitaria favorecen la conservación de la diversidad biológica. Entonces, son condiciones que necesitamos conservar con relación al tema de los hábitats de ciertas especies importantes para nuestro país, que sobre todo que son especies endémicas que requieren obviamente de sus hábitats, tienen que ser estos mantenidos para que ellos puedan sobrevivir, ¿no? Como por ejemplo los bosques secos, los bosques relictos, las zonas altoandinas, hay especies de aves o especies de mamíferos que están muy acotados en esa zona y por tanto es trabajar siempre con este enfoque de cuenca y microcuenca para poder mantener sus hábitats. La siguiente, por favor. Aquí solamente un esquema para ver cómo es que el agua obviamente es fundamental en nuestra vida. Sin agua no hay vida. Y solamente para poder relacionarlo con la meta 3, que está relacionada con la conservación de nuestros ecosistemas en el marco del Marco Mundial Kunming-Montreal, ahí el MMK, disculpen los acrónimos, pero para que todos podamos saber, el Marco Mundial de Kunming-Montreal en el marco de la Convención de Diversidad Biológica tiene más de 20 metas establecidas a nivel internacional. Dentro de estas, la meta 3 es la meta de conservación y es por eso que en este esquema ustedes pueden ver como eje articulador la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y tenemos un espacio de participación y concertación, que es la Comisión Nacional de Diversidad Biológica, y dentro de esta comisión hay varios grupos técnicos que están relacionados a temas específicos como áreas naturales protegidas, otros mecanismos de conservación, y esto se basa, y esta estrategia basa su trabajo y su interrelación, por ejemplo, con estrategias regionales de diversidad biológica que tienen que aplicar los gobiernos regionales, en el marco también de un espacio de concertación que son las comisiones ambientales regionales, y obviamente se discute todo este enfoque importante de lo que es ambiente, economía, el aspecto social y el tema cultural ligado a un efecto de conectividad que siempre queremos mantener, y obviamente el agua es el eje integrador de todos estos mecanismos de conservación
que venimos desarrollando en el marco de nuestros compromisos como país y también internacionales, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener este enfoque sistémico en el cual nosotros como Ministerio del Ambiente articulamos con todos los sectores como en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, donde uno de los subsistemas es el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante recordar este enfoque sistémico sobre el cual nosotros tenemos que trabajar. Y cuando digo nosotros, me refiero al sector público, privado, academia, ¿no? Todos los actores que estamos involucrados. La siguiente, por favor. Compartir también con ustedes que el año pasado, en la COP29 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático que fue desarrollada en Azerbaiyán en noviembre de 2024, se estableció la declaración de la COP sobre el agua para la acción por el clima, ¿no? La cual se alinea a las metas de adaptación de área temática de agua en los componentes para el uso poblacional, que obviamente está relacionado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el uso energético, ¿no? Y también para el uso multisectorial en el caso de la ANA como autoridad y ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? Y aquí se hicieron varios anuncios importantes como la declaración sobre el agua para la acción por el clima, y en la cual esta se alinea a las medidas de adaptación en el área temática de agua, en el marco de la CNSS, en la cual obviamente tenemos componentes relacionados al uso poblacional a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al tema energético, ¿no? Que es de competencia del Ministerio de Energía y Minas, y al agua para el uso multisectorial, ¿no? Y eso también se alinea y refuerza el plan de adaptación al cambio climático, el NAP, que tenemos aquí también en el Perú. Y como les comentaba, ya no solamente hablamos de mitigación al cambio climático, adaptación al cambio climático, sino también este concepto que ya se viene trabajando sobre temas de pérdidas y daños, ¿no? En donde obviamente el impacto del cambio climático a los glaciares genera o tiene ya evidentes afectaciones en la disponibilidad de los recursos hídricos, y es ahí el rol fundamental, les decía, del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, INAGEM. Creo, y obviamente todo el trabajo que realiza la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? También en el Perú, uno de nuestros objetivos alineadas a la COP29 fue también la declaración con la iniciativa Freshwater Challenge, que busca restaurar 300.000 kilómetros de ríos degradados y 350 millones de hectáreas de humedales degradados para el 2030, así como garantizar la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, ¿no? Ya la afectación al ecosistema, no solamente vemos degradado especies, ecosistemas, incluso hasta recursos genéticos importantes para la economía, sino también los servicios que ellos brindan, como son los servicios ecosistémicos, ¿no? De tener un ambiente sano, un paisaje del cual podríamos disfrutar, ¿no? También es muy importante indicar que en el Perú uno de los objetivos generales también en el marco de esta COP29 y de todo este proceso de negociaciones es promover la restauración y protección de los ecosistemas de agua dulce prioritarios mediante acciones colaborativas entre el Estado, sociedad civil, sector privado, ¿no? Y aquí en el marco de esta declaración y también teniendo en cuenta este objetivo, ¿no? Tenemos algunos avances como habernos adherido a esta iniciativa de Freshwater Challenge en diciembre de 2023. Se han definido instituciones participantes, se ha conformado un grupo de trabajo y bueno, y se han tenido reuniones y tendríamos una serie de avances respecto a este tema de la iniciativa FWC. La siguiente, por favor. También para comentarles, el año pasado tuvimos también la COP, la Cumbre Ministerial, perdón, del Agua de América Latina y el Caribe, que es el foro en la cual se reúnen los ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Y en el marco de este espacio, el MINAM promovió la firma de la hoja de ruta del agua para América Latina y el Caribe, en la cual se establecen, obviamente, o se reafirma el compromiso de fortalecer cuáles son estas medidas para poder conservar y gestionar el recurso hídrico en beneficio de todos nosotros, en beneficio de la región de América Latina y el Caribe, ¿no? Y dentro de los principales acuerdos se establecieron cerrar
progresivamente las brechas de información hídrica y permitir el acceso a instituciones y ciudadanos, implementar herramientas eficaces para el uso del agua de los diferentes tipos de usuarios y proteger el ambiente, gestionar los recursos hídricos por cuenca, no siempre mantener este enfoque de cuenca a través, obviamente, de la participación multiactor, multinivel y siempre mantener el tema de la información para que las poblaciones se vean involucradas en todos los procesos que se desarrollan en la cuenca. Muchos de los conflictos que tenemos es justamente por la falta de difusión de la información, de involucramiento, y creo que eso es un aspecto muy importante que debemos reforzar, ¿no? Fortalecer las capacidades nacionales para enfrentar los retos hídricos, ejecutar intervenciones que garanticen la disponibilidad de agua e incrementen la resiliencia de las cuencas, impulsar la participación del sector privado para mejorar la gestión de los recursos hídricos en el marco de los lineamientos establecidos por los gobiernos e intercambiar experiencias que permitan una mejor gestión del agua. Entonces, sobre la base de estos acuerdos, todos los países en el marco de esta cumbre, ¿no? Quisieron proponer estas iniciativas y las experiencias que ellos tienen también poder nosotros retroalimentarnos y obviamente ir hacia la mejora de la gestión de los recursos hídricos como eje integrador de la región. La siguiente, por favor. También para compartir con ustedes, este año en Zimbabue se desarrolló la COP15 de la Convención Ramsar sobre los humedales. El tema de los humedales es un aspecto fundamental porque nosotros tenemos humedales en la costa, humedales andinos, tenemos humedales en la selva. Entonces, aquí nosotros propusimos como país y también con países de la región acelerar la conservación, restauración, financiación y cooperación en materia de humedales que se viene, y en este caso nosotros venimos elaborando 7 instrumentos para mejorar la gestión de los humedales en el marco de la ley. El año pasado también se aprobó la ley, aprobamos el reglamento en enero de este año y hay una serie de compromisos que tenemos que desarrollar, como por ejemplo definir el inventario, la delimitación de los humedales, sobre la coordinación del Ministerio del Ambiente, y creo que eso es muy importante porque fortalece la gobernanza para poder obviamente trabajar estos instrumentos de manera coordinada. También el Perú fue reconocido como país campeón de Peatland Breakthrough, que son los también humedales en inglés, no tiene una traducción, pero se está relacionado con el hecho de, ¿no?, de incentivar la conservación de los humedales. Y se está organizando una reunión de gobiernos donantes potenciales y sociales globales durante la Semana de Clima en Nueva York, que es la próxima semana en Estados Unidos, para dar a conocer sobre la iniciativa y explorar las oportunidades para avanzar con la agenda global de turberas, ¿no? Y Perú será la sede para realizar la 4ª reunión mundial sobre iniciativa mundial de turberas, que se ha propuesto realizar en Iquitos el próximo año de 2 a 6 de febrero de 2026, y poder contar con la participación de países que están involucrados en esta iniciativa internacional, como Alemania, Reino Unido, Colombia, Chile, Uganda, el Congo, Indonesia, Mongolia y Canadá. Entonces, queremos posicionar el trabajo del Perú. Es muy importante porque eso también nos ayuda a poder apalancar fondos para el trabajo que vienen haciendo los gobiernos locales, los gobiernos regionales en la conservación de los humedales. Y también estamos proponiendo que Perú sea líder para la iniciativa regional de humedales altoandinos, y estamos haciendo toda la gestión con la convención para que Perú pueda encabezar ese liderazgo en los próximos meses. La siguiente. Bueno, eso es un poco el tema del marco político internacional, y quizás un poco también para comentarles cuáles son estos mecanismos que venimos trabajando para recuperar los ecosistemas de agua dulce. Venimos promoviendo los instrumentos técnicos y metodologías para la infraestructura natural. También los mecanismos por retribución de servicios ecosistémicos. Tenemos una ley y un reglamento que ha cumplido 10 años. Estamos impulsando mucho también sobre la experiencia de los servicios ecosistémicos de agua, otros tipos de mecanismos de biodiversidad también, obras por impuestos y también asociaciones público-privadas. La siguiente, por favor. Aquí los instrumentos de metodologías y sobre la infraestructura natural, ¿no? Obviamente esto es para recuperar la conservación, recuperar y conservar los ecosistemas del sector ambiente, y para eso
Se cuenta con una tipología de ecosistemas apoyado obviamente en los criterios de sostenibilidad y tenemos un indicador de brecha que es muy importante y sobre esto venimos impulsando proyectos de inversión pública para cerrar esta brecha que está denominada como el porcentaje de superficie de ecosistemas degradados. Y hemos desarrollado algunas herramientas técnicos metodológicas como los lineamientos para información de infraestructura natural, IN, infraestructura natural, y para también desarrollar IORs en estas tipologías, ¿no? Tenemos un mapa nacional de ecosistemas, una guía de evaluación de los estados de los ecosistemas, una ficha técnica para la recuperación de los ecosistemas y sus servicios. La siguiente, por favor. El MERECE, el Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos, son acuerdos voluntarios entre dos partes para la conservación y recuperación y uso sostenible de los ecosistemas. En cuanto a avances en este punto, como les decía, el año pasado se cumplió 10 años de la ley de los MERECE. Tenemos más de 10.000 hectáreas bajo 26 acuerdos MERECE registrados vinculados al agua, que movilizan más de 10 millones de soles en acciones de conservación y recuperación de ecosistemas que benefician a más de 3.6 millones de habitantes. Se registró el primer acuerdo de Merece de mantenimiento de biodiversidad, eso lo que les mencionaba, que sobre la experiencia de Merece en agua, también ya estamos impulsando los otros tipos de Merece, biodiversidad, estamos trabajando polinización, y obviamente todo eso está relacionado como el eje articulador que es el agua, ¿no? En este caso, este primer acuerdo está ubicado en el Parque Nacional de Sierra del Divisor y abarca las regiones de Loreto y Ucayali con una duración de 10 años. Dentro de las metas del MERECE, lo que queremos nosotros es diversificar a otros servicios ecosistémicos y retribuyentes, ¿no? Hidroeléctricas, juntas de usuarios para riego, HAS, empresas privadas. Vamos a hacer algunos ajustes normativos para fortalecer o favorecer el escalamiento, el alcance, la efectividad y participación. Ya dentro de poco vamos a tener noticias de algunas de estas propuestas de modificación. La articulación con la inversión en la infraestructura nacional con enfoque de cuencas y siempre que en cuencas priorizadas, para ir trabajando obviamente sobre las priorizadas y también replicar en otras sobre ya las lecciones aprendidas. Promover la articulación de los mereces con diversos proyectos de cooperación internacional y continuar con la promoción de la inscripción en nuestro registro RUMERECE, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí algunos ejemplos de estos acuerdos con las EPS que se han venido trabajando en estos años y obviamente vienen siendo consolidadas en estos tiempos, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto a lo que son obras por impuestos, el mecanismo OPSI permite a las empresas privadas destinar parte de sus impuestos a inversiones públicas, agilizando la ejecución y contribuyendo al cierre de las brechas, ¿no? La asignación de aproximadamente 21.7 millones de soles en 2025 a los gobiernos regionales demuestra un alto potencial de recursos que pueden ser gestionados bajo este mecanismo para cerrar las brechas del sector ambiente. Entonces, en cuanto al avance de los OXIs, contamos con una hoja de ruta para la promoción del mecanismo OXI en infraestructura natural. Esta herramienta permite articular los esfuerzos del sector público-privado. En abril de 2025 se formalizó un convenio bajo la modalidad OXI entre la Municipalidad Provincial de Nazca y la empresa Marcobre para el proyecto Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Uso Sostenible de la Biodiversidad en la Reserva Nacional de Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, de la Reserva Nacional San Fernando, el cual obviamente es un ejemplo de que es posible trabajar OXI para cerrar brechas en cuanto a lo que son servicios ambientales, servicios de la protección, de la conservación y recuperación de los ecosistemas. Al 2025 se cuenta con una identificación preliminar de 9 iniciativas de inversión en recuperación de infraestructura natural en Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, San Martín, Huánuco, Lima, Ucayali y Arequipa, y además con el apoyo del proyecto FOLUR, que es un proyecto que trabajamos aquí en el Ministerio del Ambiente, se encuentra en actualización una cartera de inversiones en la Amazonía. Entonces, nuestra meta en el tema de OXIS es poder promover la implementación de al menos un proyecto de inversión bajo el mecanismo de horas por impuesto en los gobiernos subnacionales para este 2025, pero obviamente la cartera es muy amplia y obviamente acá necesitamos de todos los actores para poder desarrollarlo y que obviamente se haga realidad, ¿no? La siguiente. Eh, finalmente, para comentarles el tema de las asociaciones públicas privadas, también es otro mecanismo que estamos trabajando. Estamos en una fase inicial de diagnóstico
en el cual estamos utilizando como modelo preliminar, o como modelo, perdón, a la Reserva Nacional Tambopata en Madre de Dios, para poder desarrollar un modelo preliminar como estrategia para contribuir a la operación y sostenibilidad de los servicios ecosistémicos en la Reserva Nacional de Tambopata, ¿no? Entonces, esto lo venimos desarrollando con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que se encuentra en elaboración este estudio de diagnóstico, y la meta es establecer un modelo específico para la aplicación de la modalidad público-privada que permita brindarle sostenibilidad económica y financiera a la conservación de los ecosistemas, teniendo como eje, obviamente, de atención y de objetivo un área natural protegida. Y aquí estamos trabajando con nuestro adscrito al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, para nosotros es muy importante seguir desarrollando estos mecanismos de financiamiento que nos ayuden justamente a movilizar los recursos, esto obviamente en pro al cumplimiento de nuestras metas ambientales en las políticas y en las estrategias, y los invito a todos a poder leer en detalle cuáles son estas metas. Son recientes porque hemos aprobado a fines del año pasado la de cambio climático, y todos esos trabajos que venimos desarrollando, cómo pueden internalizarse en la tarea que ustedes realizan para todos juntos contribuir al cumplimiento de las metas país, y que obviamente nos ayude a lograr esta gestión sostenible de nuestros recursos hídricos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Ha sido un panorama muy grande acerca de cómo las políticas intergubernamentales que se firman a nivel de países poco a poco se van desencadenando hasta quedar en políticas públicas más contextualizadas y aterrizadas a nuestra realidad. Y justo comentabas cómo el tema del cambio climático y la biodiversidad se enlazan juntos con el pilar de base que son los recursos hídricos. Y justamente mencionabas acerca de un valor del 30% de las cuencas priorizadas deben estar conservadas por proyectos de siembra y cosecha de agua. Y es así que ese 30% puede parecer muy poco, pero solo el Ministerio del Ambiente no lo va a poder hacer. Y para eso necesita articular con otras instituciones, organizaciones, y en ese marco es que sigue nuestro siguiente panel de diálogo. Por favor, acá vamos a dar la bienvenida a Maribel Canchari, directora general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bióloga con especialización en ecología y recursos naturales, con más de 15 años de experiencia en los tres niveles de gobierno y agencias de cooperación, abordando temas de agua, saneamiento y ambiente, en representación del sector público. Y también tenemos al otro pilar del agua, que va a ser representado en esta oportunidad por Soraya Salcedo, la subdirectora de la Unidad de Cooperación Internacional de la Autoridad Nacional del Agua, licenciada en Ciencias Políticas y magíster en Gestión de Políticas Públicas, con más de 17 años de experiencia en trabajos de cooperación internacional abordando temas de recursos hídricos y gobernanza del agua. Por otro lado, también tenemos a este soporte científico técnico que está a cargo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, que en esta oportunidad está representado por Juan Ordóñez, especialista en hidrología ambiental del CENAMI, es ingeniero de mecánica de fluidos con doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible. Ha representado al país también ante diferentes grupos de trabajo ante la UNESCO. Y también finalmente tenemos a la participación de la sociedad civil, representado en esta vez por Gisela Murrugarra, de Water for People, directora ejecutiva, ingeniera industrial con especialización en gestión de proyectos y liderazgo en el sector público y ONGs, con más de 20 años de experiencia en formulación, gestión y diseño de proyectos. Bienvenidos a los cuatro. Vamos a dar un poco conversar, nos van a comentar algunas preguntas de cómo este panorama comentado por Raquel sobre las políticas públicas y las brechas identificadas en el sector, desde cada uno su mirada público, académico y sociedad civil, vienen contribuyendo al cierre de brechas. Para ello, vamos a iniciar primero con Maribel. Maribel, la primera pregunta es un poco, ¿cómo ha cambiado el ministerio el enfoque con este marco de políticas públicas en temas de cambio climático frente a las EPS? Ahí sí nos puedes comentar un poco sobre ello. Mm, Sí, David, muchísimas gracias por el espacio Acuafondo.
Sí, el Ministerio de Vivienda, pues en el marco de la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, mediante este decreto legislativo, la 1280, pues ha incorporado como parte del servicio de agua potable a las fuentes de abastecimiento de agua, ya sean naturales o artificiales, para la producción de agua potable, ¿no? Que pueden ser continentales, marítimas y atmosféricas. Y bueno, desde el año 2023 se ha ido incrementando las condiciones para promover su conservación, restauración, en diversos instrumentos de gestión del ministerio. Este cambio ha facilitado modificaciones en el listado de activos estratégicos del Ministerio de Vivienda y en los instrumentos de planificación y gestión sectorial. Asimismo, pues la gestión de las fuentes se reforzará en el marco de la nueva política multisectorial nacional en agua potable y saneamiento. Y bueno, se contempló nuestra hoja de ruta hacia una economía circular de agua potable y saneamiento y la aprobación de un plan que fue aprobado hace muy poquito, el plan de implementación de esta hoja de ruta. Y asimismo venimos trabajando un concepto de confiabilidad de fuentes para impulsar la medición y reducción de probabilidad de falla en dicho componente del sistema, ¿no? Y bueno, es importante también precisar que desde el sector venimos impulsando la gestión de las fuentes como parte de un análisis integral. Todo esto, pues, para asegurar la calidad y sostenibilidad en la prestación de los servicios y desde hace mucho tiempo pues se deja ver eso, ¿no? En la Política Nacional de Saneamiento y en el Plan Nacional de Saneamiento. Y desde nuestro rol del Ministerio de Vivienda, pues como autoridad sectorial en cambio climático, la Dirección General de Asuntos Ambientales ha priorizado medidas de adaptación desde el año 2016, entre las cuales tenemos la incorporación de los modelos de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? Los merece, ¿no? Y esto para la implementación de la infraestructura natural para la conservación y también para la recuperación del uso sostenible de los recursos ecosistémicos hídricos. Esto pues en los ámbitos vulnerables, ¿no? El cambio climático. Los merece han avanzado notablemente en su nivel de institucionalización y también en la implementación en las EPS, lo cual pues demuestra que tiene relevancia, ¿no? Al incorporar estos esquemas que favorece la adecuada gestión y, bueno, la conservación de las fuentes, ¿no? Y también tenemos una resolución ministerial, la 364-2023 de vivienda, que menciona pues la disposición para la elaboración y seguimiento de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático, que son nuestros PMAC, ¿no? Esto pues lo elaboran las empresas prestadoras de servicio, donde pues nos establecen las disposiciones para elaborar estos planes, ¿no? Y así contribuyen pues al incremento de la resiliencia frente a los impactos de cambio climático, ¿no? Y donde las fuentes pues pueden ser fuertemente impactadas y la reducción de estas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? En el sector de saneamiento. Y asimismo, pues la DGA pues, brinda asistencia técnica para la formulación de estos planes y bueno, adicionalmente se viene impulsando también el reuso de estas aguas residuales domésticas eh, municipales a efectos de lograr una mayor eficiencia respecto al uso del agua potable pues producida, ¿no? Y reduciendo la contaminación de los cuerpos de agua, disminuyendo así la presión sobre las fuentes disponibles y coadyuvando a la protección en general, ¿no? Y desde el Ministerio de Vivienda, pues, seguimos un camino innovando y afianzando, pues, esquemas que permiten mejorar la gestión de las fuentes de agua ante los diferentes riesgos que se puedan enfrentar, ¿no? Muchas gracias, Maribel. Y justamente lo que comentabas acerca del trabajo con las EPS. Y claro, eso es, digamos, en un centro, en urbes más concentradas. Y también se debería también abordar un servicio digno para las comunidades nativas e indígenas y campesinas, donde ellos quizá un poco el modelo de EPS puede ser más complejo, porque digamos están muy dispersas las comunidades campesinas. Y ahí es donde va un poco la experiencia de Gisela. Por favor, la siguiente pregunta es para ti, que justamente desde la sociedad civil que lideras, Water for People, ¿cómo vienen contribuyendo a que comunidades campesinas, nativas e indígenas tengan un servicio de agua y saneamiento más digno?
Sí, gracias David por la invitación y gracias a todos los que se han unido a este evento. Efectivamente, lo que decías, David, es muy cierto. Em, Tenemos un país donde más del 60% de la población vive en zonas urbanas, en urbes grandes, y de entre 30 y 40% que todavía está en zonas rurales, pero tenemos un país grande, son 1.2 millones de kilómetros cuadrados, con lo cual nuestra población rural está muy dispersa. Pero a pesar de eso, el Estado ha venido avanzando en el cierre de brechas, sobre todo de agua en población rural. Tenemos arriba ya de casi el 80% de la población rural cuenta con acceso a servicios de agua, no así en saneamiento, y menos aún en tratamiento de aguas residuales. Hay algunas zonas donde hay desagüe, hay también alguna solución de tratamiento de aguas residuales que tienen casi nada de mantenimiento, de operación, por diferentes razones, entre que no se les enseñó a la comunidad o a la JAS cómo se opera, que no se ha puesto nadie a cargo de las soluciones de tratamientos de aguas residuales. Entonces se convierten en espacios que, empezando, huelen muy mal. Y entonces nadie quiere vivir en un espacio, en una zona, en un ambiente con malos olores. Em, y esta crisis, esta situación compleja para nosotros ha significado una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Una oportunidad de probar diferentes soluciones, de poner en práctica, poner en valor las soluciones de tratamiento de aguas residuales que en este momento existen y además probar cosas nuevas. Creemos que es el momento donde la innovación se puede abrir paso. Creemos que tenemos que salir fuera de la caja para avanzar, para correr, para acelerar el alcance, el logro del ODS 6. A nosotros nos motiva el alcance del ODS 6 y en ese sentido estamos trabajando, como les decíamos, en soluciones diferentes, innovadoras en todo lo que es saneamiento, en innovación para población dispersa, donde principalmente son soluciones individuales, pero que cumplan dos condiciones: fáciles de operar, eh, económicamente de costo accesible para población muy pobre y logísticamente viable, porque nuestro país tiene un desafío grande geográfico. Y por último, como les decíamos, nosotros estamos promoviendo mucho el reuso de aguas residuales adecuadamente tratadas, porque no es que no se usen, sino que estás usando agua residual cruda y debería ser tratada, buscando que estas comunidades alcancen la certificación de todas las certificaciones que manda la ley y que, como manda la norma, se devuelva al ambiente el agua en igual o mejor condición que la que las recibimos. Esto siempre de la mano de la comunidad, de la JAS, donde existe, y de la autoridad local. Nosotros siempre trabajamos en mancomunidad entre con los tres bracitos. Nosotros como un agente facilitador, apoyador, promovedor, cofinanciador, la autoridad local, que evidentemente normalmente tiene la responsabilidad de la prestación, y la comunidad representada normalmente a través de su JAS. Entonces, con esta lógica, eh, con este sistema, nosotros con este abordaje sistémico es que estamos tratando de resolver todos los desafíos que tenemos como país en materia de agua y saneamiento. Muchas gracias, Gisela. Y justamente comentaste algo debe ser logísticamente viable. Y es ahí donde justamente estos mecanismos de cooperación internacional tienen un eje muy importante. Y es ahí donde va la siguiente pregunta, Soraya. ¿Con qué agencias de cooperación viene articulando la ANA y cuáles son esos ejes prioritarios definidos por la Autoridad Nacional del Agua con las fuentes cooperantes? Ahí nos podrías comentar un poco más. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, David. Muchas gracias también por la invitación a GWP y buenos días a todos los participantes. La Autoridad Nacional del Agua viene haciendo una serie de acciones en el marco
de la protección de ecosistemas propiamente. Por ejemplo, para entrar un poco ya en el tema que se ha ido tratando y también por la viceministra de Ambiente, comentarles, bueno, nosotros como Autoridad Nacional del Agua, además de ser el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, somos el punto focal en el Perú del ODS 6. Y en este marco trabajamos de manera muy articulada con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sistematizando información. La mayoría de los indicadores nosotros los medimos, pero también sistematizamos información que son medidos por otras organizaciones. Y por ejemplo, nosotros en el tema propiamente de ecosistemas, hemos trabajado un índice de amenazas ecohidrológicas que se ha trabajado con BBF Perú. Se han elaborado también pilotos para calcular temas de estrés hídrico y caudales ecológicos. Esto se ha trabajado con FAO Roma. También venimos trabajando medidas, tenemos un método que se ha adaptado para implementar el cálculo de caudales ecológicos, y justamente el objetivo de este nuevo método de cálculo de caudales ecológicos es poder incorporarlo en los instrumentos de planificación hídrica que nosotros tenemos. Tenemos también que saber que nosotros trabajamos justamente los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca a nivel de cuenca, y esto se trabaja de manera articulada. Entonces, en ecosistemas son estos temas que nosotros hemos ido trabajando. Sin embargo, tenemos una serie de proyectos que trabajamos con fuentes cooperantes. Acabamos de culminar un proyecto con GIZ sobre el tema de gestión integrada de recursos hídricos en la cuenca del Mantaro. Trabajamos también temas de valoración hídrica, valoración del agua con Blue Deal en toda la parte norte. Y tenemos también nuevos proyectos que, por ejemplo, son vinculados al fortalecimiento de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, que es un proyecto, son dos proyectos que se están dando con Río. Tenemos un nuevo proyecto que acabamos de lanzar, que es también justamente vinculado a la gestión de ecosistemas con fondos de PENUMA, y también financiado y articulado con GWP Sudamérica, y una serie de proyectos adicionales que nosotros trabajamos directamente con algunos países, como por ejemplo con ANA Brasil. Tenemos un proyecto que es de gestión hídrica de recursos hídricos, donde tenemos una serie de trabajos conjuntos por el tema del Amazonas. Pertenecemos a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que es la OTCA, y este tratado, justamente esta organización, vincula a 8 países que están en el marco de la cuenca amazónica, que compartimos las mismas amenazas, compartimos la sequía, y esta sequía no solamente afecta a toda la parte de ecosistemas, sino también a toda la parte del transporte que se da a lo largo del río, y la conectividad entre pueblos. Entonces, tenemos una serie de proyectos que venimos trabajando, y entro para la segunda parte de la pregunta, que es justamente los ejes prioritarios. La Autoridad Nacional del Agua viene desarrollando diversos ejes, pero uno de sus principales puntos es justamente la gestión de aguas subterráneas. Y ya hemos tenido en el norte el año pasado una sequía bastante fuerte, donde ¿no? Ya está establecido en nuestra ley de recursos hídricos que el eje prioritario, o el consumo prioritario del agua, es el consumo humano. Cuando se tiene un periodo de estiaje como tuvimos el año pasado, donde tuvimos que solamente priorizar al tema de consumo humano y no hubo agua para la agricultura, no se vio la importancia que de repente por muchos años no se había estado viendo, o de repente no poniendo mucho énfasis, que es la gestión de aguas subterráneas. Entonces, en este marco, la Autoridad Nacional del Agua viene elaborando el Plan Nacional de Aguas Subterráneas, que está en evaluación, está en plena elaboración, y este plan busca justamente priorizar los estudios, inventario de los acuíferos que podamos tener en las cuencas nacionales, pero también en las cuencas transfronterizas. Nosotros justamente trabajamos la gestión de aguas transfronterizas con Cancillería, y en este marco el tema de aguas transfronterizas es un tema sumamente importante para la Autoridad Nacional del Agua. Justamente este 29 de septiembre, perdón, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, somos sede del cuarto Simposio Internacional de Aguas Transfronterizas. Este evento va a desarrollarse en Perú. Tenemos la participación de más de 15 países, y es sumamente importante que nuestro país pueda mostrar también los avances en la gestión de aguas transfronterizas que venimos realizando. Entonces, dentro de nuestros ejes, el tema de ecosistemas, que está muy vinculado al agua. El agua es un eje transversal, es sumamente importante. El tema de aguas subterráneas, también la gestión de aguas transfronterizas, pero también la recuperación de ríos. Tenemos justamente el río emblemático del Perú, es el río Rímac,
y justamente el 9 de octubre vamos a tener el lanzamiento en un evento muy importante, la recuperación, porque ya se vienen implementando algunos proyectos de este plan maestro que se había elaborado conjuntamente con Corea del 2014. Entonces, son varios ejes que tenemos de importancia, pero también algo sumamente importante que justamente también articula todo esto es el tema de las políticas. Estamos elaborando, actualizando la Política Nacional de Recursos Hídricos y la Política Nacional de Recursos Hídricos tiene un eje al 2050 con un enfoque de seguridad hídrica y es un tema que nos interesa ponerle bastante trabajo, nos interesa trabajarlo con fuentes cooperantes, porque si bien es cierto, nosotros como Autoridad Nacional del Agua articulamos y cumplimos los objetivos, pero son justamente las fuentes cooperantes las que nos ayudan a dinamizar el cumplimiento de objetivos. Entonces son estos temas prioritarios principalmente los que tenemos. Muchas gracias, Soraya. Y ahí mencionaste algo muy interesante, bueno, muy importante y urgente, que son las sequías. ¿Cómo, digamos, nosotros podemos prever ante estas situaciones? Y es que también comentaste que hay instituciones especializadas en darnos la información para justamente nosotros diagnosticar y prever ante situaciones de sequía. Y es en ese marco que la siguiente pregunta se enfoca con Juan. Juan, ¿qué investigaciones viene realizando Cenami para comprender el actual y futuro comportamiento de las fuentes de agua del país? Sí, David, buenos días. Agradecer a GWP, a Aquafondo por estar aquí rodeado de intelectos femeninos de muy alto nivel, lo que implica de que en este proceso la viceministra la está poniendo bastante alta. ¿Sí? Y habrá que hacer mucho esfuerzo para poder alcanzar las metas que el país se está comprometiendo. Lo primero que debemos entender es que, uno, nuestro planeta es un sistema cerrado, ¿sí? No entra ni sale agua. Por consiguiente, simplemente tenemos una tremenda variabilidad climática. Hoy día tenemos agua, mañana no. Mañana sí, hoy no. Entonces, nos tenemos que adaptar a ese proceso cambiante de la naturaleza. Lo otro, si no entra agua y no sale agua, quiere decir que el agua que estamos tomando hoy en día es la misma agua que tomaron los dinosaurios. ¿Sí? Entonces simplemente hay variabilidad. Y lo otro que debemos de entender es que en una cuenca vive toda la población. El 100% de la población vive en una cuenca. Por consiguiente, dependemos exclusivamente de los recursos naturales que la cuenca te puede proveer. ¿Eh? La cuenca puede ser sostenible por sí mismo. El ser humano no puede ser sostenible ya que depende exclusivamente de lo que el ecosistema le puede brindar. Y eso, ¿dónde lo vimos? Cuando en la última pandemia la población tuvo que replegarse y los ecosistemas comenzaron a recuperar su propia elasticidad. ¿Eh? Si entendemos estos mecanismos, entonces estamos entendiendo que la necesidad de poder mirar hacia los ecosistemas como elemento, ¿sí?, primordial para asegurar el desarrollo social, entonces probablemente estamos encaminando nuevamente los pasos hacia la orientación de vida. En ese sentido, se supone que se desprende la necesidad de conocer lo que los ecosistemas nos pueden brindar, ¿sí? Por consiguiente, no podemos gestionar nada si es que no tenemos datos. Y un poco la tarea de Cenami es justamente generar toda esa información transversal, porque como institución técnica científica tenemos la mirada puesta en la gestión integral de recursos hídricos, tenemos la mirada puesta en la gestión de riesgo de desastre, tenemos la mirada puesta en la gestión ambiental, tenemos la mirada puesta en el tema de biodiversidad. Y entonces, nuestra mirada y nuestro cuello, por si acaso nos duele un poco a veces, es que tenemos que estar proveyendo la información específica para cada sector, para cada componente, y en base a eso se supone que hoy en día la institución está comprometida a qué cosa, a elaborar diferentes plataformas, plataformas que puedan proveer la información para un correcto análisis y una adecuada toma
de decisión, porque ese es el reto que tenemos cada uno de nosotros. Saber tomar decisiones sobre la base de una información clara, concisa y representativa que simplemente permita lograr alcanzar los objetivos que perseguimos. Si no, pues prácticamente vamos a estar cada uno caminando por cualquier lado. Y entonces, en ese sentido, la CENAMI pone a disposición en su plataforma, ¿sí?, las diferentes alternativas y posibilidades de información que se genera. Para lo cual tenemos 5 ejes estratégicos orientados básicamente, uno, a eventos extremos, servicios climáticos, escenarios de cambio climático, el tema ambiental, ¿sí?, y el tema de ecosistemas. Cada uno de estos ejes estratégicos va a proveer información, ¿sí?, para el acceso oportuno a los diferentes actores. Pero hay un reto más, es cómo incorporamos la inteligencia artificial para que el actor, el usuario, a la hora de acceder a cada una de estas plataformas, pueda conversar con la plataforma y generar la información de manera más específica en función a sus propias necesidades para incorporarlo dentro de sus planes operativos y cumplir con los objetivos que persigue cada sector. Y entonces, ese es un reto en el cual nos estamos poniendo inmersos para el 2026. ¿Cómo adecuar, incorporar esa inteligencia artificial de tal manera de que la información sea mucho más específica y rica para la correcta toma de decisión? El otro reto más grande es cómo hacemos llegar esta información a los gobiernos locales y gobiernos regionales. La mirada que hemos tenido es básicamente una mirada nacional, ¿sí? Pero la mirada nacional no obedece a las necesidades regionales y locales. Hay que adaptar los procesos a esas cuencas, a esas microcuencas, a esas subcuencas que son parte esencial de un almacenamiento para proveer las necesidades de nuestros pobladores en esas zonas. ¿Sí? Si no lo hacemos, seguiremos teniendo una mirada nacional. Y hay que entender que la mirada nacional no resuelve los problemas regionales y locales. Gracias, David. Muchísimas gracias, Juan. Efectivamente, a modo de síntesis de este primer panel de diálogo, cómo desde el panorama general, desde las políticas intergubernamentales firmadas, comentadas por Raquel, van aterrizando poco a poco a contextualizarse al tema local. Y justamente mencionaba las brechas del sector ambiente y por otro lado las brechas del sector vivienda y cómo instituciones como Water for People vienen contribuyendo al cierre de brechas del servicio de agua y saneamiento y también cómo desde la ANA viene articulando con diferentes organismos intergubernamentales para justamente cerrar la brecha de agua, como mencionaba, que es el punto focal del ODS 6. Y también lo que mencionaba Juan, la importancia de llevar este mensaje a un contexto mucho más local para que solamente ese panorama no quede idealizado, por así decirlo, con un valor muy subjetivo, sino que aterrice concretamente a recuperar el 30% que comentaba Raquel, el 30% de las cuencas recuperadas con proyectos de siembra y cosecha de agua. Entonces, agradezco a los panelistas. Ahora vamos a continuar. Estábamos hablando un poco de gestión, gestión de políticas públicas, gobernanza, pero ¿qué vamos a gestionar si es que no hay ese ecosistema madre, por así decirlo, de donde sale el agua? ¿Quiénes son esos dos ecosistemas? Los glaciares y las turberas. Es así que este segundo panel de diálogo enfocado en seguridad hídrica estará liderado por Beatriz Puente Alba. Beatriz Puente Alba, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, con más de 10 años de experiencia ejerciendo cargos directivos y de coordinación científica. Y justamente la mirada que tiene Beatriz sobre la investigación académica es enlazar restauración de ecosistemas y gestión sostenible de ecosistemas con los conocimientos ancestrales locales. Adelante, Beatriz. Hola, buenos días. Mucho gusto poder participar de este importante evento y muchísimas gracias a Acuafondo por la invitación. Em, Tengo ahí una presentación preparada para poder dar inicio.
Eh, Muchas gracias. En realidad creo que es importante iniciar esto retomando algo que ya dijo nuestro compañero de Senami, ¿no? El agua no se fabrica. Cuando hablamos de la importancia que pueden tener los glaciares, las turberas o bofedales, no estamos diciendo que se fabrique agua en estos espacios. En realidad son centros que nos ayudan en el almacenamiento y la regulación del agua en un sistema de cuenca. Es importante siempre tomar en cuenta que el agua la gestionamos a partir de lo que llueva. Si llueve menos, no vamos a poder fabricar nueva agua. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es ajustar también la gestión. Pero bueno, yendo directamente al punto, por favor, la siguiente. Yo les traigo aquí un pequeño esquema que lo he tomado de una publicación de Molly Polk y otros autores del 2017, donde podemos ver, hay varias líneas, ¿no? Y bueno, la gráfica está en inglés. Entonces ahí los voy a ir orientando un poco. Tenemos una línea azul que nos está mostrando, este es un modelo conceptual, no son resultados de ningún análisis, simplemente nos está mostrando cómo se está relacionando la disminución de los glaciares con lo que esperamos que se distribuya de agua y también un poco el comportamiento de los humedales, turberas, bofedales, depende cuál es el término, el enfoque que tengamos, que va a tener en un territorio. Entonces, si vemos la línea azul, en este modelo conceptual, a través del tiempo, los glaciares se van perdiendo, ¿no? El área glaciar cada vez es menor y donde ven la última flechita, es cuando ya los glaciares se han acabado. Entonces, ¿qué es lo que esperamos conceptualmente? Esperamos que a través del tiempo, a medida que van reduciéndose los glaciares, liberan más agua, porque es hielo, el hielo que tienen los glaciares acumula esta agua, se libera y se genera un pico de agua. Entonces, inicialmente los glaciares, cuando se están derritiendo, nos aportan más agua. Pero ese pico es temporal y eventualmente esa cantidad de agua empieza a bajar y perdemos irremediablemente ese almacén de agua que antes estaba en los glaciares. Si antes estaba en los glaciares, ¿a dónde se va esa agua? Entonces, si se dan cuenta, en esta barra grisecita que dice this study, ¿no? Study, que es este estudio, vemos que la línea verde, que es el área de humedales, empieza a crecer. Entonces, el agua que antes estaba en los glaciares pasa a las zonas de humedales y eso permite que haya un crecimiento inicial de estas áreas. Pero eventualmente el agua que se va perdiendo de los glaciares va llegando a los ríos, de los ríos llega al mar, entonces esa área de humedales también va reduciéndose. Y junto con ella, esa última línea, que es un color medio marrón, que dice Ecosystem Services, se refiere a los servicios que ofrecen las áreas de humedales y en particular al agua. Entonces, mientras tenemos más áreas de humedal, también tenemos una mayor disponibilidad de agua porque está almacenada en estos espacios hasta que esta agua se pierde. Ahora, cuando digo que se pierde, es una forma de decir que ya no queda en la cuenca alta, ya no queda en la parte alta en las montañas, sino que esa agua termina en el mar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver cuando hablamos de seguridad hídrica? La seguridad hídrica, en lo que voy a presentar brevemente, tiene dos componentes. La seguridad hídrica tiene que asegurarnos cantidad de agua para satisfacer las necesidades que tenemos para las poblaciones humanas y ojalá también para los ecosistemas, y también tiene un componente de calidad. Siguiente, porfa. Entonces, lo que he tratado de mostrarles es ese vínculo que hay entre el comportamiento de los glaciares y de los humedales y la respuesta al cambio climático y la seguridad hídrica. Entonces, ¿qué pasa con los glaciares en nuestro país? Así se ve el retroceso glaciar. Es una de muchas imágenes que ustedes pueden ver donde ven estos grandes bloques de hielo que van retrocediendo y van dejando a su paso pequeñas lagunas. Aquí hay una laguna muy pequeñita por un tema de topografía, pero esa agua se va infiltrando y va llegando cuenca abajo. Siguiente, porfa. Entonces, aquí les traigo un estudio. ¿Puedes darle una más, porfa? ¿Y una más?
Aquí les traigo un estudio, todavía ahí no, por favor. Aquí les traigo también un estudio de Caro el año pasado, donde nos muestra un estudio con glaciares en toda Sudamérica. Entonces les estoy resaltando en ese color rosadito, moradito, el área de Perú. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esto? La parte en la que quiero que se concentren es lo que tenemos a la derecha, donde dice balance de masa, en esta sigla D. Ese es el comportamiento del balance de masa entre el año 2000 y el año 2020. Y la línea principal está en el número 0. El balance de masa 0 significa que no hay ganancia ni pérdida en el balance total de la cantidad de masa glaciar que hay en un glaciar. Si está el valor por debajo de 0, significa que está habiendo retroceso glaciar, pérdida de la masa glaciar y por lo tanto pérdida de los recursos hídricos. Y lo que estamos viendo aquí es que en la región tropical de Sudamérica, Perú tiene el 68% de los glaciares tropicales del mundo, hay una pérdida gradual y cada vez más acentuada, si ustedes ven estas líneas a lo largo de los años. Si ustedes ven hacia abajo, las otras gráficas representan regiones con glaciares que están más hacia el sur del continente. Y si llegamos a la parte más baja, que es la parte más sur de nuestro continente, ven que en el año 2000 todavía había ganancia dentro de los glaciares en estas zonas. Eso nos muestra que ya estamos en un proceso de pérdida y ya los autores dicen que ya hemos pasado ese pico en el cual los glaciares aportaban agua y ahora ya tenemos que estar gestionando qué hacer ante ese retroceso glaciar y esa pérdida de los recursos hídricos. Siguiente, por favor. Ahora, desde el INEIGEM trabajamos en una serie de inventarios de glaciares. Se ha sacado un inventario en el año 2018 que refleja los datos al 2016. Tenemos un pequeño desfase entre lo que se hace todo el proceso y el análisis de las imágenes. Y la última información que tenemos es del 2020. Lo que estamos viendo es un acelerado retroceso glaciar y las conclusiones nos dicen que del año 1962 al año 2020 se ha perdido 56% de la superficie glaciar del país. Siguiente, por favor. Sin embargo, esta pérdida no se da de manera homogénea en todo el país. No significa que todos los glaciares en el país, en todas las cordilleras, han perdido 56% de superficie. Hay un desbalance muy marcado teniendo cordilleras que han perdido más del 90%. Lo que ustedes ven en azul es la superficie glaciar que se conserva comparada con 1962 al 2020. Estos resultados los pueden ver en el Inventario Nacional de Glaciares publicado y en el repositorio de INEIGEM. Entonces estamos viendo que la afectación es diferente dependiendo de cada una de las cordilleras. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las turberas, bofedales, humedales, siguiente. Aquí tenemos una imagen y ahí está claramente la conexión entre una zona que todavía tiene remanentes de glaciares y ustedes ven, a quienes no conozcan un bofedal, esto es un bofedal y se ve claramente cómo hay un vínculo entre el agua de los glaciares, el agua que mantiene estas turberas. Siguiente. Entonces, en el INEIGEM se ha publicado el primer inventario nacional de bofedales. Siguiente. Aquí tienen una muestra del mapa, esas manchitas que se ven verdes, como los bofedales son pequeñines. Ahí tenemos esta distribución y lo que se ha encontrado es que hay 4 regiones en el país que mantienen la mayor superficie de bofedales que hay. Y estas regiones están en el sur del país. Tenemos a Puno, Arequipa, Ayacucho y Cusco. Entre estas regiones se tiene más del 60% de la superficie de bofedales de nuestro país y eso nos deja claro, por un lado, dónde se están acumulando los bofedales y por lo tanto la función que tienen es más importante, pero a la vez podemos pensar que en donde hay menos bofedales es más importante generar su gestión y buena conservación. Siguiente.
Ahora, también es importante reconocer que esto también pasa en los glaciares, pero es más notorio en los bofedales, que los bofedales pueden tener diferentes funciones en cuanto al aporte hídrico. Entonces, desde INAIGEM también estamos tratando de profundizar y entender mejor la diferencia entre un bofedal que es permanente y un bofedal que es estacional. ¿A qué nos referimos con eso? Con que la capacidad de almacenamiento de agua y de aporte de agua va a cambiar a lo largo del año por un régimen de estacionalidad. Entonces, en esta grafiquita, de nuevo conceptual, lo que nos está mostrando este fondo verdecito nos dice cuáles son los meses de lluvia. Entonces nos muestra que hay bofedales que dependen íntimamente de precipitación, porque cuando no hay precipitación, el nivel de la napa freática o la profundidad del agua que se tiene en el ecosistema baja radicalmente cuando no hay precipitación, y eso lo que nos dice es que almacena agua de lluvia y en la época seca pues, va perdiendo parte de esa agua de lluvia por evapotranspiración, porque se aporta un poco hacia la cuenca, mientras que hay bofedales permanentes que incluso en la época seca mantienen su nivel de agua muy cerca a la superficie, y eso significa que recibe un flujo subterráneo. Probablemente pueden ser aportes de glaciares o lo que se va derritiendo en los glaciares, que va por un largo camino subterráneo, permite el mantenimiento de estos bufedales. Y eso nos habla de un rol muy importante en el momento de tener que decidir en dónde generar la gestión o dónde es más importante el rol si estamos pensando solamente en agua. Si estamos hablando de bufedales, es más importante mantener, gestionar y conservar bofedales que tienen un régimen de agua permanente, están saturados de agua todo el año, porque esta labor de almacenamiento y de regulación la cumplen todo el año, frente a un bofedal estacional que tiene esta clara dependencia de precipitación. Siguiente, porfa. Y todo este rol tiene que ver, y porque hablamos de turberas, bofedales, humedales, en realidad el rol más importante aquí en el ecosistema lo tiene el tipo de suelo que tienen estos ecosistemas, que es turba, que es una alta concentración de materia orgánica, que le da la capacidad de retener el agua en ese suelo, frente a un suelo mineral, que es, no sé, pues suelo agrícola o cualquier tipo de suelo que habitualmente uno ve, que tiene una gran capacidad de infiltración del agua. Entonces, esta turba le da las características particulares a una turbera, por eso es su nombre, a un bofedal y a muchos de los humedales. Entonces, así como hay que buscar bofedales permanentes, hay que buscar bofedales que tengan grandes cantidades de turba. Esto también contribuye en términos de cambio climático porque es un almacén muy importante de carbono que si no se libera como CO2 a la atmósfera. Entonces aquí estamos viendo el vínculo fundamental que hay entre glaciares, turberas y cantidad de agua. Siguiente, y ya para ir cerrando, siguiente por favor. Hay un tema relacionado con la calidad del agua vinculado con el retroceso glaciar y con la pérdida de los glaciares. Y por ejemplo, esta es una pequeña imagen de Pastoruri, que es uno de nuestros emblemas de glaciares que se están perdiendo por temas de cambio climático. Y ven ahí ustedes unas ligeras manchas anaranjadas. Siguiente. Cuando retroceden los glaciares, van generando, y a veces hay una matriz, una base rocosa geológica que contiene altos contenidos de metales. Cuando estos quedan expuestos al oxígeno y a los procesos, digamos, naturales de oxidación, se empiezan a liberar y empiezan a generar lo que llamamos drenaje ácido de roca. Y esto afecta gravemente la calidad del agua, generando paisajes como el que ustedes ven a la derecha. Ahí está el río y ahí se ve esta mancha que uno puede decir, ¿qué pasó ahí? Bueno, eso es consecuencia del drenaje ácido de roca que genera aguas ácidas y va quemando todo a su paso. Siguiente, por favor. En este sentido, tenemos estos procesos de contaminación natural que generan aguas ácidas, que liberan metales pesados que son tóxicos para el humano, para los animales, para el riego. En los estudios que está haciendo INAIGEM vinculados con estos temas, estamos encontrando altas concentraciones de hierro, de manganeso, de plomo, de zinc, pero incluso pueden haber liberaciones sí, de componentes como mercurio, perdón, no es mercurio, perdido el nombre, en el sur del país. Entonces, este es un caso emblemático, digamos, alrededor de Huaraz. En la parte baja, ustedes ven un mapa
Todos los puntos que se ven en verde son aguas de buena calidad y todos los puntos que ustedes ven en rojo son lugares que están siendo afectados por drenaje ácido de roca con alta concentración de metales y con bajos pHs. Entonces, lo que estamos viendo es que un proceso que se genera en la parte alta, ven ustedes los hacia su derecha, los puntos más cercanos a los glaciares, en dos de estas quebradas están en rojo. Entonces, el problema se está generando en la parte alta y esto va contaminando a lo largo del río y por supuesto esto termina afectando a todos los pueblos que están e incluso a la ciudad de Huaraz, por lo cual no solamente, aquí lo que quiero enfatizar es que el retroceso glaciar no solamente nos afecta en términos de cantidad de agua disponible, sino también en calidad. Y es un aspecto importante a evaluar porque los bofedales también pueden ser, y eso también lo estamos evaluando desde INAIGEM, una respuesta natural limitada para generar procesos de biorremediación que nos ayuden a reducir la cantidad de metales que están llegando debido a estos procesos naturales. Creo que esta es mi última diapositiva, puedes ir a la siguiente. Entonces, con esto quiero hacer un vínculo claro de cómo el retroceso glaciar, el cambio climático e incluso la degradación de los bofedales pueden estar afectando la seguridad hídrica hacia el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, por este panorama y recalcando siempre la importancia de los volúmenes de agua que se almacenan en los glaciares, en las turberas o también dicho de otra manera, los bofedales. Y justamente imaginemos, ¿no? ¿Cómo debe ser así bien de complejo, donde en Ancash, por ejemplo, la cordillera blanca está sumamente en todo su esplendor y cómo en 1962 era un paisaje sumamente blanco y ahora años después ha perdido el 50% de su superficie, más del 50% de su superficie. Y eso para ponernos en panorama, los glaciares están en la parte alta, ¿ok? Y parte de esa agua se desplaza por las vertientes del Pacífico y del Atlántico. Y es así que este desplazamiento del agua alimenta también a las comunidades campesinas y a las comunidades nativas. Y es ahí en lo que se enfoca nuestro segundo panel de diálogo, en el cual va a estar integrado por Lucio Quiñones, Marioldi Sánchez de la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral, AIDER. Marioldi es directora adjunta del Programa de Manejo de Bosques Comunales de la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral, AIDER, con experiencia en soluciones basadas en la naturaleza, conservación de bosques y biodiversidad y manejo forestal comunitario. También nos acompaña Lucio Quiñones del Centro de Educación y Comunicación Huamampoma de Ayala, director ejecutivo del Centro de Educación y Comunicación Huamampoma de Ayala, con estudios de maestría en Administración Pública y especialización en Desarrollo Rural. También nos acompaña Ángela Flores, especialista en gestión territorial de la ONG Fomento de la Vida, FOVIDA, con experiencia en trabajo comunitario enfocado en la gestión sostenible, promoción de acciones de adaptación y revaloración de los conocimientos ancestrales. Y finalmente, Waleska Cachay, de WWF, oficial de Mecanismos de Conservación del Paisaje Amazonía Norte, con experiencia en temas de conservación de ríos, infraestructura natural y servicios ecosistémicos. Entonces acá Beatriz nos ha pintado un panorama general de cómo los glaciares y las turberas pueden desencadenar también impactos en los volúmenes de agua y la calidad del agua. Entonces, bajo este contexto, la primera pregunta está para nuestros amigos del Centro Sur, ubicados en Cusco. Lucio Quiñones, ¿qué iniciativas se encuentran desarrollando junto con las comunidades campesinas como para prepararse a esta desglaciación? Ahí nos puedes comentar un poco. Ya. Buenos días con todos y con todas. Agradecido también por la invitación que se nos hace al Centro Huamampoma de Ayala como entidad también cofundadora del Foro Peruano para el Agua, ¿no? Y bueno, es una importante ocasión de haber escuchado ambas exposiciones y los comentarios también de los panelistas, lo cual nos hace ver
de que hay un trabajo importante que se viene haciendo a nivel nacional, ¿no? Consideramos de que efectivamente el retroceso glaciar viene trayendo muchas consecuencias. Hay comunidades campesinas donde prácticamente ya no hay agua, sobre todo aquellas que están ubicadas a 3.800, 3.900 o a 4.000 metros, ¿no? Con excepción, diría, del altiplano, que es una planicie, ¿no? Pero en otras zonas, como caso la región andina de Cusco, ahí hay problemas. Bueno, ¿qué estamos haciendo frente a todo esto? Un primer aspecto es que nosotros tenemos como Centro Guamán Pomadayela, tenemos una mirada clara de todo el territorio a nivel de cuenca o a nivel de subcuenca. Ahí actuamos bajo un enfoque global, ¿no? Orientado evidentemente a salvaguardar la seguridad hídrica. Esa es una mirada que tenemos que tener bajo el enfoque de cuenca. En ese proceso de escasez de agua, vamos viendo también algunas soluciones basadas en la naturaleza. Para nosotros esto es importante con tomar en cuenta la experiencia de nuestros antepasados, la experiencia ancestral y también vincular con el conocimiento universal, ¿no? Entonces, ahí la recuperación de los ecosistemas, humedales, bofedales, zonas de recarga hídrica, las cochas, etcétera, ¿no? La reforestación con especies nativas, sobre todo la queuña, ¿no? Estamos un poco en contra de la instalación de árboles de pino y todo ello. La construcción de infraestructuras verdes, las cochas, las amunas, las zanjas de infiltración, etcétera, que vamos haciendo en las cabeceras de cuenca. No, en fin, y hay un actor importante también que años atrás se tenía con más incidencias, el pastoreo no controlado en las zonas altas, o la agricultura de rotación, sobre todo para el cultivo de papas nativas, ¿no? Los cuales generaban la erosión de los suelos y como tal también afectaba la calidad y la cantidad de agua, como dijo Beatriz, ¿no? Es un tema, nosotros no podemos ver mal a los pastores, al contrario, consideramos de que son los cuidadores del agua y hay que trabajar con ellos procesos de planificación. El otro aspecto importante por la cual también desde el año 2000 venimos trabajando, primero con la Estrategia Nacional del Agua, luego con todo el proceso de aprobación de la Ley de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, es justamente fortalecer este proceso de implementación. Como parte de la sociedad civil, creemos que estamos en la responsabilidad de fortalecer este enfoque, esta forma de gestionar el agua, la gestión integrada. Y esto implica la planificación a nivel de cuenca, una planificación participativa e inclusiva, donde estén todos los actores, Estado, sociedad civil y las organizaciones, por supuesto, ¿no? Esto implica también desarrollar estrategias de monitoreo hidrológico, la regulación del agua junto a las organizaciones, el manejo de la demanda hídrica. Muchas veces nuestras empresas también se abocan a la oferta. ¿Cuánta agua necesitas? Te doy el agua que necesitas, ¿no? Porque necesito facturar. El enfoque que tenemos es trabajar desde la demanda. La incorporación progresiva de la tecnología, ya lo dijo Julio, es un aspecto importante. Si no incorporamos tecnología, pues nuestros ecosistemas no van a ser sostenibles. En ese entender, estamos trabajando bastante la incorporación de los sistemas de información geográfica, la telemetría, tecnologías amigables en el tratamiento del agua, en la gestión del agua y sobre todo en la depuración de las aguas residuales. En comunidades altoandinas no existe pues el sistema, no existe una empresa que pueda gestionar las aguas depuradas. Ahí vamos incorporando tecnologías amigables de depuración de las aguas residuales mediante tratamientos biológicos, ¿no?
Dentro de lo que es la educación ambiental, que para nosotros también es un aspecto importante, venimos trabajando en las instituciones educativas, en las comunidades, en fin, con todos los actores de forma tal que el trabajo sea eh, corres- bajo el enfoque de la corresponsabilidad, ¿no? Y las estrategias de adaptación al cambio climático implican pues el desarrollo de capacidades, la planificación de la gestión del territorio, la organización de las comunidades para desarrollar diferentes estrategias de adaptación y evidentemente esto también implica desarrollar algunos estudios, ¿no? En el campo de las innovaciones tecnológicas, consideramos que es importante también incorporar en la gestión de los humedales. Eh, Dentro del proceso de trabajo de 46 años de Guamán Poma, hemos recuperado algunos humedales que prácticamente estaban deteriorados o ya próximos a urbanizarse, hemos tratado de recuperar, como es el caso del humedal emblemático de Huazao, aquí en la ciudad de Cusco, que lamentablemente, por un proyecto de Minancap, ha sido distorsionado en su propósito que tenía el humedal, ¿no? En este entorno también estamos articulándonos con diferentes actores, vuelvo a decir, el Estado, la sociedad civil y también la cooperación internacional. Últimamente estamos armando un grupo de trabajo de expertos en humedales para trabajar estos temas de recuperación, de mantenimiento. Incluso hay una red de ornitólogos que es a nivel mundial que van a tener un encuentro la primera semana de noviembre, con quienes también vamos a trabajar algunos aspectos relacionados aquí en el sur andino, relacionado con los humedales, con las aves, con la cobertura vegetal, etc. Para eso también es importante la participación de la academia. Gracias. Muchísimas gracias, Lucy. Justo comentaste algo muy importante que es acerca de colaborar y trabajar conjuntamente con las comunidades campesinas, en el caso de Cusco. Y ahora, un poquito a conocer otra experiencia, pero más enfocada a un ecosistema amazónico. Aquí, Marioli, por favor, coméntanos un poco más cómo AIDER viene trabajando con las comunidades nativas justamente para prepararse frente al cambio climático por la reducción de los volúmenes de agua dulce. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, AIDER, nosotros somos una ONG peruana, tenemos varias iniciativas, no solo en Amazonía, sino también en el noroeste del país, ya apoyando comunidades del bosque seco. Pero en esta ocasión yo quiero compartir puntualmente la experiencia en Amazonía y con comunidades de pueblos indígenas, ¿no? Bueno, creo que ya se ha mencionado durante la reunión, pero creo que queda muy claro que para el caso de comunidades nativas, las posibilidades de reducir los efectos del cambio climático y de mantener su seguridad hídrica están directamente relacionadas con la conservación de los ecosistemas, ¿no? Entonces, es así que desde AIDER nosotros estamos implementando un programa de asistencia técnica a 28 comunidades nativas, Shipibo-Conibo, Cacataibo y Ashaninka, para la gestión integral de tierras y bosques en sus territorios titulados, con el fin de preservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que proveen principalmente los bosques, ¿no? Que es el ecosistema principal y, como ya he mencionado, muy vinculado a la seguridad hídrica, el mantenimiento del volumen y calidad de agua dulce. Bueno, esta propuesta de gestión integrada que promovemos, fue co-creada con un grupo de estas comunidades y se llama Manejo de Bosques Comunales. Esto reconociendo que para los pueblos indígenas amazónicos los bosques incluyen, articulan y son la base de varios tipos de ecosistemas, de sistemas de uso de la tierra también y de recursos naturales, incluyendo el agua, ¿no? Entonces, esta propuesta integral plantea una serie de componentes, estrategias, principios. Yo quisiera destacar, por ejemplo, el fortalecimiento de la seguridad territorial, ¿no? Considerando que es un aspecto prioritario para la conservación de los bosques, ¿no? Considerando que es muy posible además que uno de los efectos del cambio climático sea el incremento de la presión externa
hacia estos ecosistemas que son conservados y protegidos por las comunidades en sus territorios, ¿no? Entonces, estamos apoyando a las comunidades para prepararse, desarrollar mejores capacidades para la vigilancia territorial y el monitoreo, ¿no?, de los ecosistemas para que ellos puedan tener información que les permita generar respuestas oportunas frente a amenazas externas, ¿no? También nuestro programa está promoviendo el fortalecimiento económico de estas comunidades a través de producción sostenible, el desarrollo de bionegocios y de asociatividad empresarial. Brindamos apoyo a una empresa indígena que se llama Nibiri para que pueda articular productos de las comunidades a mercados más justos, ¿no? Y que prioricen el origen sostenible de los insumos. Y también esta iniciativa está valorizando el servicio ecosistémico de almacenamiento de carbono en estos bosques comunales, ¿no? Y es a través de esta puesta en valor que hemos logrado conjuntamente con estas comunidades el desarrollo de dos iniciativas de reducción de emisiones por deforestación de Red Más, que se encuentran en implementación actualmente en estas 28 comunidades bajo estándares de BERRA y a través de las cuales se ha apalancado financiamiento del sector privado vinculado al mercado voluntario de carbono, ¿no? Y este financiamiento, nuestro programa lo está alineando también con otros recursos técnicos y financieros de aliados como GIZ, COFIDE, el mismo gobierno regional de Ucayali a través de sus programas de apoyo a la competitividad para poder fortalecer esta propuesta de gestión sostenible de bosques y de recursos naturales que están realizando las comunidades, ¿no? Y que finalmente es la principal estrategia que ellas han priorizado para reducir los impactos del cambio climático. Bueno, no sé si todavía tengo un poquito de tiempo más para contarles que, bueno, además de esto, AIDER también nosotros consideramos que hay un aspecto importante vinculado con la gestión del conocimiento, ¿no? Creo que las conexiones, aún las conexiones entre cambio climático, seguridad hídrica, seguridad alimentaria en la Amazonía peruana no están siendo muy estudiadas y las comunidades tienen que ser convocadas para participar, ¿no?, en estudios e investigaciones sobre estos temas porque sin duda ellas manejan mucha información relevante que necesita comenzar a ser recogida y sistematizada. Y también es necesario que estén preparadas para poder recibir esta información climática de manera adecuada para que puedan usarla en toma de decisiones, ¿no? Entonces también AIDER está promoviendo una iniciativa de formación de jóvenes líderes indígenas en cambio climático y conservación de bosques en alianza con la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía Peruana para poder formar jóvenes voceros y promotores de acción climática en las comunidades, ¿no? Eso es lo que puedo compartirles por ahora. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Marioli. Y efectivamente, la gestión del conocimiento, porque tanto comunidades campesinas, indígenas y nativas han gestionado sosteniblemente sus ecosistemas o su territorio a lo largo de milenios. Y es así a la cual enfoco la pregunta para Ángela Flores, cómo desde Fovida vienen articulando estos conocimientos ancestrales en la recuperación de bofedales e infraestructura natural en Junín y en Huancavelica. Por favor, Ángela, ¿nos comentas? Sí, buenos días con todos y todas. En primera instancia, agradecer por este valioso espacio del cual estoy participando el día de hoy. Asimismo, saludarlos a nombre de la ONG Fomento de la Vida, Fovida, con más de 41 años de experiencia en el trabajo con comunidades nativas y campesinas. En esta oportunidad vengo a comentarles un poco acerca de las acciones que estamos haciendo como institución en comunidades campesinas de la región Junín y Huancavelica. Básicamente estamos rescatando el saber ancestral de mujeres y varones de las comunidades para la gestión sostenible del territorio. Y especialmente en el tema de los bofedales, lo que estamos realizando son acciones de siembra de agua para mejorar la infiltración del mismo y también mantener hidratados los bofedales, que son una fuente primordial de agua dulce en la comunidad. Hemos construido coches artesanales en un lugar donde antes existían fuentes naturales de agua, pero lamentablemente por el cambio climático ha sido que esas aguas se han secado. Entonces hemos construido un dique muy grande, lo cual ha mejorado la calidad de agua también de la población. Entonces, en ese sentido, hemos tenido ya como resultado, porque esta cocha viene ya implementada hace más o menos 2 años, hemos visto cómo los bofedales aledaños se han recuperado y ya la fragmentación del ecosistema se ha ido volviendo uniforme. Asimismo, se han realizado acciones, por ejemplo, de cercado de pasos naturales para mejorar la recarga hídrica en la parte alta.
Y lo que hemos visto como un efecto rebote de todas las actividades que hemos hecho es que esos espejos de agua de las cochas se han convertido en un espacio para aves migratorias, lo cual antes no existía, ¿no? Justo varones y mujeres durante las faenas me comentaban que no veían aves ahí, precisamente porque el espejo del agua se estaba reduciendo. Pero a raíz de que hemos hecho esta cocha artesanal, el espejo de agua se mantiene durante todo el año y hemos podido visualizar pariguanas, unas especies muy extrañas para la zona porque estamos a 4.500 metros sobre el nivel del mar, lo cual también conlleva a que las comunidades puedan empoderarse en el tema de cómo hacemos para recuperar la fauna local que había antes, entre vizcachas, zorros, vicuñas y también la avifauna, ¿no? Si bien esta especie, como me comentan ellos y ellas, nunca ha sido vista en la comunidad, también les atrae un sentido de generar oportunidades de un ecoturismo sostenible, donde avistadores de aves puedan visitar la comunidad precisamente porque es un espacio de recuperación de la avifauna. Entonces, todas esas actividades se han enmarcado en un plan operativo comunal, donde las mujeres y varones de las comunidades planifican sus actividades en diferentes ejes, ¿no? En el eje de suelo, eje de conservación, pero en los últimos años han priorizado el eje de conservación del recurso hídrico, debido pues a la escasez de agua que enfrenta la comunidad. Me parece valioso rescatar que hombres y mujeres de las comunidades ya han tomado sentido de la importancia del agua dulce y de su conservación. Más que nada viendo el tema que también se dedican a la ganadería, ¿no? En la parte alta de la comunidad, en la cabecera de Cuenca, existen camélidos sudamericanos como alpacas, vicuñas y llamas, los cuales lamentablemente en temporada seca tienen que comer estos pastos de la parte alta que forman parte del área de recarga hídrica, lo cual hace que se convierta, por llamarlo así, en un círculo vicioso, ¿no? En la temporada seca arrasamos con todos los pasos naturales de la parte alta para que en la temporada húmeda eso se regeneren muy lentamente. Entonces, lo que estamos haciendo es que la parte de recarga hídrica no esté conservada de la manera adecuada, por lo cual hemos tomado la decisión de manera conjunta en la comunidad de establecer áreas específicas para el consumo de los pasos naturales, ¿no? Como mencionaba el compañero Lucio, es importante que el territorio esté ordenado, el área de ganadería, el área de conservación, el área de agricultura, porque de lo contrario vamos a acabar con todos los recursos que tiene la comunidad y probablemente no tengamos pues una agua de calidad. Entonces, lo que estamos impulsando ahora precisamente es esto, que la comunidad se empodere en el uso de sus recursos y que ellos mismos desde una iniciativa propia puedan generar espacios de conservación, de recarga hídrica, todos estos alineados a la gestión integral de su cuenca. Eso sería, David. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Y es interesante, ¿no? ¿Cómo es esta cadena de recuperación? Por poner un ejemplo, recuperamos un bofedal, se almacena el agua, se generan nuevos espejos de agua, retorna biodiversidad y es un conjunto muy rico de impactos de servicios ecosistémicos. Y también nos comentaba sobre el aprovechamiento sostenible. Y es en ese marco que la siguiente pregunta va para Waleska. Y acá un poco el contexto es, claro, en los ecosistemas de agua dulce, contextualizándolo en el río Amazonas o en la Amazonía, la principal cadena alimenticia son los peces. Entonces, si es que depredamos los peces del ecosistema acuático, se altera todo este sistema, por así decirlo, de economía local, de la cual dependen las comunidades locales. Y es ahí un poco, Valesca, cómo viene trabajando WWF con las comunidades locales para incorporar una manera sostenible del aprovechamiento del recurso acuático, en específico los peces. Buenas tardes, buenos días. Gracias por la invitación. Respecto a tu pregunta, primero quería resaltar que, bueno, nosotros trabajamos en la Amazonía y nuestro enfoque mucho de cadenas productivas está relacionado también a la conservación de la biodiversidad, ¿no? En ese sentido, un eje importante para nosotros es la coexistencia con los delfines de río, ¿no? Enfocándonos más en el paisaje amazónico. Los delfines de río son depredadores tope que se alimentan de más de 40 especies de peces, entonces son muy buenos indicadores de la salud de las pesquerías. Ahorita específicamente estamos trabajando en Loreto y Ucayali con asociaciones de pescadores para realizar diagnósticos sobre captura incidental
y conflictos, lo que nos permite identificar dónde ocurren estas interacciones, con qué frecuencia y cómo estos incidentes son percibidos por los mismos pescadores, ¿no? Esta información para nosotros es clave para diseñar estrategias que reduzcan esta amenaza y fortalezcan la pesca artesanal mediante buenas prácticas con enfoques de coexistencia. Sumado a eso, también trabajamos en el fortalecimiento de las organizaciones pesqueras artesanales, llamadas OSPAs, a través de procesos participativos, ¿no? En donde identificamos brechas y elaboramos planes de acción que mejoren ya sea temas de gobernanza, cumplimiento de reglas, formalización y fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión. La idea es que las comunidades tengan las herramientas necesarias para gestionar sus recursos de manera autónoma y sostenible. Finalmente, se complementa este trabajo con estrategias de comunicación que visibilizan el rol de los pescadores amazónicos como aliados en la conservación de los ecosistemas de agua dulce, especialmente con el delfín de río como indicador de buena salud ecosistémica, ¿no? Y de esta forma, la pesca sostenible no solo se fortalece como medio de vida local, sino también como una estrategia clave para garantizar el buen estado de los ríos amazónicos y la conservación de estas especies emblemáticas como son los delfines de río. Muchísimas gracias, Valesca. Y es algo muy interesante que han comentado los cuatro. Es acerca del trabajo articulado con las comunidades locales. A modo de síntesis, Beatriz nos comentaba cómo en la parte alta se vienen reduciendo lo que sucede en la parte alta con la reducción de los glaciares y la disminución de la cobertura de los bofedales, cómo puede afectar, si es que no se gestiona adecuadamente, la disponibilidad de agua. Y claro, ahí nos comentaban tanto desde Ucayali, Junín, Huancavelica, Cusco, cómo ya se vienen preparando, sus instituciones se vienen preparando con las comunidades campesinas para prever posibles impactos en su seguridad hídrica. Ha sido muy interesante este tema que nos han conversado y también este sucesivo impacto que tiene. El proyecto el proyecto en la temática agua que comentaban genera otros múltiples beneficios, por un lado sociales y económicos para las comunidades campesinas y por otro lado contribuye a la conservación de la biodiversidad. Y en un marco más general, se atribuye la recuperación del ecosistema de agua dulce, que es lo que nos moviliza a cada uno de nosotros. Finalmente, quiero dejar en la palabra de cierre a Abel Cisneros, jefe del proyecto Acción Anticipatoria de Practical Action. Muy buenos días, espero se me escuche correctamente. Muchas gracias por la invitación a este evento y quisiera redondear las palabras de cierre tomando como base una de las primeras frases y una de las frases más importantes que mencionó Raquel Soto, nuestra viceministra del Ambiente. El agua es el eje integrador. El agua como eje integrador, pero ¿qué integra? Es la gran pregunta que tenemos todos nosotros. Cuando nosotros, a través de todas las exposiciones que hemos venido viendo esta mañana, nos ponemos a pensar qué elementos necesitamos integrar, qué elementos de nuestra sociedad están siendo atendidos o desatendidos dentro de este enfoque, el concepto que me viene a la mente es la justicia hídrica, ¿no? Muchas veces en los procesos en los que identificamos la ausencia de recursos hídricos o la escasez futura de recursos hídricos, nuestro foco está en cómo las grandes ciudades, estos ejes tan dinámicos que son en muchos casos los corazones de las economías de nuestros países, van a sufrir ante la ausencia de recursos hídricos. Pero en esa perspectiva, que es toda una perspectiva de una amenaza futura, ya que las fuentes de financiamiento, la infraestructura, el desarrollo de medios productivos, etcétera, van poco a poco garantizando más y más el acceso a recursos, extendiendo redes de captación de agua, mejorando la condición de algunos ecosistemas claves, etcétera. Pero no nos preguntamos dónde está acentuándose ahora
el gran problema del déficit de recursos hídricos, ¿no? Algunos datos claves que se tenían era, por ejemplo, el surandino lleva más de 4 años con un índice de lluvias por debajo de los niveles regulares, que ha producido una reducción sostenida en los últimos años de la dimensión de los cultivos. Eso no es solo una reducción en la cantidad de alimentos, sino de alimentos para las ciudades, sino una reducción sustancial en la cantidad de recursos que ya eran escasos, que las poblaciones altoandinas podían captar desde su trabajo como agricultores o como criadores de ganado. Esa gran pregunta de fondo de qué estamos logrando y a qué ritmo, porque justamente uno de los ejes de las explicaciones, de las exposiciones de esta mañana han sido todo lo que estamos haciendo. La gran pregunta es si lo estamos haciendo al ritmo necesario para poder contener todo lo que primero se considera como una amenaza y después como una realidad, ¿no? Desde organizaciones como la que me digno en representar esta mañana, desarrollamos programas relacionados justamente a mejorar las condiciones de las poblaciones altoandinas, pero somos completamente conscientes que todo lo que hagamos es dimensionalmente insuficiente para todo lo que se requiere día a día. Desde nuestra posición, perdón, hacer un llamado a que nuestras intervenciones, más que alertar sobre la ausencia de recursos hídricos en determinados nodos de la economía nacional, se pongan en eje primordial la identificación de cuáles son los puntos en los cuales la justicia hídrica, que es una base de todo el resto de justicias de las que podemos nosotros aludir, está atendiendo o no a poblaciones que no tienen las posibilidades de abarcar o de recurrir a medios financieros, técnicos, con los cuales empezar a retroceder este avance de la reducción de fuentes de recursos hídricos. Es una pena muchos de los procesos que vienen en curso, por ejemplo, en la explotación de suelos altoandinos que hay en varias zonas de nuestra sierra, ¿no? Es un problema que se ha ido identificando como estos terrenos debajo de bofedales altoandinos son levantados por los propios propietarios de esos terrenos y llevados hacia terrenos relacionados a la agroexportación en la costa, ¿no? Destruyendo todo el sistema por ejemplo, reducción de riesgos de desastres a través de la regulación de las escorrentías, que es uno de los tantos componentes de los que podemos discutir. Entonces, la reflexión como punto final, y muchas gracias por habernos considerado para esta parte, es que se están haciendo muchos avances. Vemos con beneplácito, no sé ustedes, la lista de todos los mecanismos, proyectos e iniciativas que se están desarrollando para lograr justamente asegurar la dotación de recursos hídricos y que las poblaciones que viven en las zonas donde es prioritario asegurar estos recursos a través de la salud de los ecosistemas con un enfoque de cuenca, se está desarrollando. Pero la pregunta que me hago, y me la voy a hacer no solo en este foro, sino en muchas otras presentaciones, es si lo estamos haciendo al ritmo necesario, si estamos poniendo los recursos realmente disponibles a disposición de estos proyectos, y si cada uno de nosotros somos conscientes día a día de que nuestro bienestar en las ciudades depende o es a costa de condiciones cada vez más inequitativas de poblaciones en zonas muy vulnerables, que no solo son poblaciones en zonas muy vulnerables, sino que son poblaciones que han sido arrastradas a condiciones de vida por debajo del límite de la pobreza. Y bueno, es una pregunta que tenemos que hacernos y no solo, bueno, estar contentos por los buenos éxitos o los avances. Bueno, quisiera ahí cerrar mi intervención. Muchas gracias por ser parte de este proceso. Estaremos atentos a seguir colaborando en lo que nos sea propicio. Buenos días. Muchas gracias a todas y todos los asistentes desde el
Fondo de Agua para Lima y Callao, Acuafondo, institución que preside el Foro Peruano para el Agua GWP Perú, agradecemos su asistencia. Muchas gracias.